Hola, mi nombre es Álvaro Galán, soy profesor del área de Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Caminos de Ciudad Real y en este vídeo intentaré convenceros de la importancia que tiene el agua a la hora de diseñar un puente en un ambiente fluvial. Para empezar, me gustaría que hiciéramos una breve reflexión que es la siguiente. Cuando abordamos el diseño de un puente, ¿estamos frente a un problema puramente estructural? Si nos fijamos en cómo se ha abordado este problema a lo largo de la historia, podemos decir que hace algunas décadas, cuando un ingeniero se enfrentaba al diseño de un puente, el pensamiento general era que sí, que el problema era un problema puramente estructural. Es decir, si el ingeniero era capaz de calcular un puente para que éste resistiera las cargas a las que se vería sometido, una vez que estuviera construido, el problema estaba resuelto. Si bien es cierto que el cálculo estructural es un factor primordial a la hora de diseñar y construir la estructura, no es menos cierto que no podemos olvidarnos de los contornos donde se apoyará esta estructura. El terreno al que el puente transmitirá los esfuerzos debe ser capaz de resistir dichos esfuerzos. Pero, ¿qué ocurre si, además, estos contornos no son fijos o pueden verse modificados a lo largo del tiempo? Por ejemplo, puede ser el caso de puentes ubicados sobre cauces naturales, donde el agua circulante y su capacidad para arrastrar sedimentos confieren al cauce y, por tanto, a los contornos sobre los que se asentará el puente, una alta movilidad a lo largo del tiempo. Este fenómeno de modificación dinámica de fondo y orillas viene dominado por el fenómeno de erosión. Más adelante daremos una definición un poco más precisa de este concepto. Por tanto, como primera idea clave de este vídeo, podemos decir que a la hora de diseñar un puente que permita cruzar un cauce, sea cual sea la entidad de este, debemos asegurar, al menos, que, además de realizar un adecuado diseño estructural y asegurar que el terreno tiene la suficiente resistencia como para aguantar los esfuerzos transmitidos por el puente, este puente sea capaz de, por un lado, evacuar la cantidad de agua que lleva el cauce sin producir inundaciones, o lo que es lo mismo, asegurar que el diseño del puente posee suficiente capacidad hidráulica y, por otro, que el fenómeno de erosión no afecta la estabilidad de la cimentación del puente. Pero, ¿de verdad es tan importante el fenómeno de erosión en las cimentaciones de los puentes fluviales? Pues bien, en el año 1992 se publicó un estudio sobre por qué habían fallado los puentes en Estados Unidos hasta esa fecha. La principal conclusión del estudio fue que en torno al 50% de los puentes que se habían caído, directa o indirectamente, estaban relacionados con el fenómeno de erosión local de su cimentación, aun contando el puente con un cálculo estructural impecable y estando asentados sobre terrenos a priori resistentes. Para intentar mitigar los efectos de la erosión, plantearemos dos posibilidades. La primera, que sería diseñar la cimentación del puente de modo que la erosión sea la mínima posible, para lo cual a continuación daremos unas nociones básicas, y la segunda, que se basa en proteger la cimentación para que no se vea afectada por el fenómeno de erosión local. Basado además en datos recientes, se estima que el coste de estas medidas de protección frente a erosión puede alcanzar en torno del 5% del coste del puente, lo cual es un coste muy bajo en relación al coste de tener que reconstruir el puente en caso de que colapse. Antes de continuar, vamos a definir qué es esto de la erosión. En hidráulica se entiende por erosión la excavación o remoción del material del lecho y orillas de un cauce como resultado de la acción erosiva del agua que fluye por el mismo. Si la erosión es producida como consecuencia de la existencia en el cauce de algún elemento puntual que altera el normal discurrir del flujo, como podrían ser las pilas de un puente o los estribos, nos referimos a ella como erosión local. En este vídeo nos centraremos en los tres tipos de erosión local más habituales causados por puentes en ambientes fluviales, que son la erosión por contracción, la erosión en estribos y la erosión en pilas. Comencemos por la erosión por contracción. En la imagen se muestra la simulación de un canal rectangular sin obstáculos en su interior. En tal caso, el calado, o lo que es lo mismo, la profundidad de agua, es similar a lo largo del mismo. Lo mismo ocurre con las velocidades. En cualquier punto del canal tenemos la misma velocidad del flujo.
Pero, ¿qué ocurre ahora si introducimos en el canal algún elemento que limite la anchura disponible para el paso de agua? Esto podría ser el caso, por ejemplo, de diseñar estribos demasiado largos que queden dentro de la corriente de agua. Lo que ocurre es que, dado que el área disponible para el paso de agua es menor en la sección contraída, las partículas de agua se juntarán para pasar por la apertura, aumentando así la velocidad. Para el ejemplo propuesto podemos ver cómo la velocidad en la zona inicial es de en torno a 0,5 metros por segundo y, sin embargo, en la sección contraída estamos próximos a 1 metro por segundo. Este incremento de velocidad será mayor, obviamente, cuanto mayor sea el área ocupada por la obstrucción que ubiquemos en el cauce. Si el aumento de velocidad que producimos y, por tanto, de energía cinética que posee el agua es suficiente como para poner en movimiento las partículas de sedimento, esas partículas de sedimento comenzarán a moverse arrastradas por el flujo. En tal caso, se produciría una erosión en la zona más estrecha, haciendo que el fondo esté cada vez a una profundidad mayor. Una medida para evitar este tipo de erosión sería, por ejemplo, diseñar estribos que no interfieran en exceso al discurrir del flujo. Pongamos la atención ahora en qué ocurre en las inmediaciones de un estribo, donde podemos observar diferentes fenómenos respecto a la situación sin obstrucción. El primero de estos fenómenos es una generación de una sobrelevación justo en la cara aguas arriba del estribo. Esta sobrelevación se produce por la acumulación de partículas de agua al encontrarse con el obstáculo. Al generarse esta sobrelevación, también se produce un aumento de la presión que, a su vez, genera un flujo vertical descendente que impacta directamente sobre el fondo, haciendo que las partículas situadas cerca del estribo se vean sometidas a unas fuerzas mayores que el resto de partículas que están más alejadas. Además, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la columna de agua se formarán una serie de remolinos o turbulencias con una alta capacidad para movilizar y arrastrar esos sedimentos. Fruto de esos vórtices y del aumento de velocidad que se da en la zona de menor calado, situada en la parte más expuesta del estribo, el sedimento próximo es arrastrado, generando un foso de erosión. Esta erosión es conocida como erosión local en estribos y, si alcanza la cimentación, podría ocasionar el final del puente. Veamos ahora un ejemplo de lo anterior en un caso real. En el vídeo se muestra un canal del laboratorio de hidráulica donde se han introducido dos obstáculos, uno a cada lado del canal, simulando dos estribos de diferente forma, uno de forma cuadrada y uno de forma circular. En ambos casos, la longitud del estribo, medida desde la pared hasta la parte frontal, es exactamente la misma. Comenzamos el ensayo con una velocidad de agua muy baja para ver el fenómeno de erosión completo en el tiempo. Poco a poco aumentaremos el caudal circulante y vemos cómo comienzan a aumentar los calados y velocidades. Puede verse además cómo en un cierto instante, aunque aguas arriba de la sección donde se han ubicado los estribos no existe movimiento de las partículas de sedimento, en la sección estrechada sí que han comenzado a movilizarse, produciéndose así una erosión por contracción que anteriormente introdujimos. Si nos fijamos en los estribos, en ambos, independientemente de la forma que tengan, podemos ver la sobrelevación de agua aguas arriba del estribo y el aumento de velocidad en la parte más expuesta del mismo, es decir, en la parte del estribo más próxima al centro del canal. Se aprecia claramente que el estribo con forma cuadrada, dado que produce un estrechamiento más brusco o menos gradual, genera mayores sobrelevaciones. Es recomendable que se diseñen estribos cuya forma en planta permita que el flujo se acomode de una manera menos brusca a la nueva sección proyectada. Pero avancemos en el tiempo hasta que la erosión haga su trabajo y veamos cómo ha quedado al final del ensayo cada uno de los estribos. Se puede apreciar que la profundidad de la erosión ha sido mucho mayor en el estribo cuadrado que en el estribo circular. Por tanto, siempre es recomendable, en caso de que los estribos del puente deban invadir el cauce, optar por estribos
con formas menos verticales, por ejemplo, mediante el empleo de estribos verticales con aletas de guiado, cuya función es facilitar la transición del agua hacia el interior del puente, o bien estribos vertidos, como el que se muestra en la imagen, donde tanto el estribo como las aletas poseen un cierto ángulo de inclinación, tanto en el sentido de avance del flujo como en el sentido perpendicular, reduciendo así la erosión hasta en un 50% respecto a estribos puramente verticales. Veamos, por último, qué ocurre en el entorno de las pilas. En la imagen se muestra la misma simulación anterior, sin obstáculos, donde, recordemos, calado y velocidad son constantes a lo largo del canal. Al introducir la pila, podemos ver que, al igual que para estribos, se produce una sobrelevación de agua aguas arriba de la pila. Esta sobrelevación vuelve a generar un incremento de la presión y un flujo vertical descendente que impacta directamente sobre el fondo. Los vórtices, en este caso, se generan a ambos lados de la pila, generándose transporte de sedimentos y, por tanto, erosión, tanto en el frente como en los laterales de la pila. Al igual que en el estribo, si la erosión alcanza y desestabiliza la cimentación, el fallo del puente es inminente. Veamos esto mismo en un modelo físico realizado en el laboratorio de hidráulica. En el siguiente vídeo se han introducido en un lecho de sedimento granular sendas pilas de forma redonda y cuadrada. Ambas poseen la misma dimensión, es decir, el diámetro de la pila redonda es exactamente el mismo que la arista de la pila cuadrada. En este caso, partimos de una velocidad muy baja, donde las partículas de sedimento no han comenzado a moverse. Poco a poco vamos disminuyendo el calado de forma gradual, de manera que aumentamos la velocidad. La sobrelevación en el frente de pila comienza a cobrar cada vez mayor dimensión. Se observa cómo en un determinado momento comienzan a movilizarse las partículas de sedimento localizadas en el frente de pila. Una vez movilizadas esas partículas, se ven arrastradas por los vórtices de fondo y transportadas aguas abajo de las pilas. Transcurrido un tiempo, podemos ver cómo el material erosionado se ha ido depositando aguas abajo, en aquella zona donde la velocidad del flujo y, por tanto, su capacidad para arrastrar sedimentos es menor al encontrarse resguardada por la propia pila. Veamos qué ha pasado al final del ensayo. Como se ve, la profundidad de erosión es mayor en la pila cuadrada que en la pila circular. De nuevo, esto se debe al mayor carácter hidrodinámico de la pila circular, que permite que las trayectorias de las partículas de agua que se encuentran con ese obstáculo sean más suaves. Por tanto, siempre que se pueda, se recomienda el uso de pilas redondeadas, de pilas de punta redondeada o en forma de chaflán, a modo de tajamar, que es muy típico en los puentes romanos, lo que reduce la erosión aproximadamente en un 10-20% respecto a pilas cuadradas. Si queremos hacer una estimación de cuál será la máxima profundidad de erosión en pilas circulares, una buena aproximación es considerar que la erosión puede llegar a ser en torno a 2-2,5 veces el diámetro de la pila. Es muy habitual, sobre todo en tableros de cierta anchura, que las pilas no sean pilas individuales, sino que trabajemos con pilas alargadas o grupos de pilas como los que se muestran en la imagen. En estos casos, otro de los factores clave a tener en cuenta a la hora de tratar con la erosión local es la alineación de esta pila con el flujo, conocido como ángulo de ataque. Para estudiar el efecto del ángulo de ataque, hemos realizado un ensayo en el laboratorio, donde se han introducido dos pilas alargadas de punta redondeada cimentadas sobre zapatas en un lecho granular. Una de ellas, alineada con el flujo, que es la de la derecha, mientras que la otra está situada en la margen izquierda y muestra un ángulo de ataque de aproximadamente 30 grados. De nuevo, partimos de una velocidad muy pequeña que irá aumentando poco a poco para poder apreciar el fenómeno de erosión en su totalidad. Podemos ver cómo la sobrelevación en la parte anterior de la pila se sigue produciendo en ambos casos y, por tanto, tendremos el flujo vertical descendente en el frente de pila responsable de la erosión del lecho. No obstante, también se aprecian notables diferencias entre ambas pilas.
En la pila no alineada, el flujo se ve más alterado por la presencia de la pila, aumentando así la turbulencia y por tanto cabe esperar que la erosión también sea mayor en esa pila. Al cabo de cierto tiempo ya es apreciable la diferencia de erosión entre ambas pilas y vemos cómo la cimentación de la pila no alineada prácticamente ha sido descalzada. Si dejamos pasar el tiempo suficiente, el puente puede incluso llegar a colapsar, con las consecuentes pérdidas económicas y personales que esto puede ocasionar. Por tanto, siempre que podamos, intentaremos diseñar pilas lo más paralelas al flujo posible, reduciendo así la erosión y en consecuencia el riesgo de que nuestro puente se vea amenazado por este fenómeno. Y para que veáis que esto es un problema que no solo se da en un laboratorio, os he traído algún recorte de prensa donde queda de manifiesto que el problema de erosión local está a la orden del día. En realidad, causa graves daños y por tanto debe ser considerado en el diseño global de la estructura. Hasta ahora os he dado una serie de recomendaciones para minimizar o reducir la erosión, pero ¿qué pasa si aun cumpliendo con todas esas recomendaciones la erosión local puede afectar a la cimentación? Bueno, en tal caso solo nos queda proteger la cimentación. Para ello tenemos múltiples opciones, como pueden ser cimentaciones profundas, donde aun produciéndose la erosión, esta no llega a afectar a la estabilidad del puente, o bien técnicas de protección basadas en interponer algún elemento resistente entre el sedimento, que puede ser erosionado, y el flujo de agua. Dentro de este último grupo de medidas podemos encontrar un sinfín de opciones. No obstante, el empleo de escolleras, dado que es un método económico y sencillo de ejecutar, es una opción muy extendida. Una escollera para protección frente a erosión local podría definirse como una estructura construida con bloques de roca que se ubica dentro del flujo de agua y que poseen una dimensión considerable como para impedir que sean arrastradas por el flujo de agua. Es decir, este método se basa en sustituir las partículas de sedimento, que serían erosionadas, por partículas de mayor tamaño capaces de resistir la acción erosiva del agua. Y hasta aquí esta breve introducción al fenómeno de la erosión local en puentes. Espero que os haya resultado interesante. Hasta la próxima.